Hoy vamos a ver una historia donde un hombre dejó una relación estable por su supuesta alma gemela, ignoró todas las advertencias, y 8 meses después descubrió que la traición destruyó su romance. Mi ex me dejó por su alma gemela, infiel, y 8 meses después sus propios padres le cerraron la puerta. Nunca pensé que una despedida pudiera sentirse tan silenciosa y tan cruel al mismo tiempo, porque no hubo gritos ni lágrimas, solo una frase limpia y afilada: he encontrado a mi alma gemela. La dijo con una calma que helaba la piel, como si el amor fuera un trámite que se cancela y se reemplaza sin consecuencias. Esa alma gemela no era un misterio, tenía nombre, sonrisa fácil y una reputación que todos conocían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Mientras yo recogía mis cosas, él hablaba de destino, de señales del universo, de cómo todo por fin encajaba en su vida. No miró atrás ni una sola vez, convencido de que estaba tomando la decisión más valiente y verdadera de su existencia. Yo me quedé con el eco de sus palabras rebotando en las paredes, preguntándome en qué momento el amor se convirtió en un discurso ensayado. Durante semanas escuché rumores, fotos felices, promesas públicas, juramentos eternos que parecían sacados de un cuento barato. Él se mostraba orgulloso, seguro, casi arrogante, como si hubiera ganado algo que los demás no merecían. Nadie hablaba de mí, porque en su historia yo ya era solo el capítulo que se arranca antes de llegar al final feliz. Pero el tiempo, ese juez silencioso, empezaba a moverse aunque nadie lo notara todavía. Porque mientras él celebraba a su alma gemela, las primeras grietas ya se estaban formando lejos de las miradas. Y lo que ocurrió después no solo destruiría su romance, sino que lo enfrentaría a la puerta más dura de todas, la de su propia familia, que aún permanecía cerrada, esperando el momento exacto para caer. Esa puerta que parecía firme comenzó a crujir apenas unos meses después, aunque al principio nadie quiso escucharlo, porque desde fuera su nueva vida se veía perfecta: viajes improvisados, fotos abrazados, risas exageradas y declaraciones de amor que buscaban convencer más a los demás que a ellos mismos. Yo me enteraba de todo por terceros, como quien observa un incendio desde lejos sin sentir ya el calor, y aún así notaba algo extraño en cada historia que me contaban. Su alma gemela tenía una costumbre peligrosa: coquetear con todo lo que respirara, justificarlo como ser sociable y desaparecer por horas sin explicaciones claras. Él, cegado por la idea de destino, prefería llamarlo libertad, confianza, amor moderno. Poco a poco comenzaron las discusiones, primero pequeñas, casi invisibles, luego más frecuentes y tensas, siempre disfrazadas de reconciliaciones apasionadas. Sus padres, que al inicio habían sido cordiales y prudentes, empezaron a hacer preguntas incómodas, a notar incoherencias, a ver llegar a su hijo con una sonrisa forzada y ojeras que no podía ocultar. Él los defendía con uñas y dientes, asegurando que por fin era feliz y que todos exageraban. Pero la felicidad real no necesita defensores constantes, y eso ellos lo sabían. Cada visita familiar se volvía más fría, más distante, como si una sombra se sentara a la mesa con ellos. Nadie imaginaba todavía hasta qué punto esa sombra crecería. Porque mientras él insistía en sostener una historia que se desmoronaba, la traición ya caminaba libremente detrás de su espalda. Y lo que estaba a punto de descubrir no solo rompería su relación, sino que marcaría el principio del rechazo más doloroso de su vida, uno que empezaría dentro de su propia casa. La verdad salió a la luz de la forma más vulgar posible, sin dramatismo ni misterio: una notificación mal cerrada y un nombre que se repetía demasiado en el teléfono de su alma gemela. No fue una sospecha, fue una evidencia clara: mensajes explícitos, citas secretas y promesas copiadas y pegadas que no estaban destinadas a él. Cuando la enfrentó, no hubo negación, solo excusas torpes y una frase que terminó de romperlo todo: no es tan grave, solo pasó. En ese instante entendió que el destino del que tanto hablaba era solo una palabra bonita para justificar decisiones egoístas. Intentó irse, pero regresó; intentó perdonar, pero la imagen ya estaba grabada. Cada abrazo se sentía falso, cada beso una obligación. Sus padres comenzaron a notar el cambio definitivo: ya no era estrés, era vergüenza. Las visitas se volvieron discusiones, las cenas silencios incómodos. Ellos no juzgaban por moral, juzgaban por patrones, y ese patrón ya lo habían visto antes.
Él defendía lo indefendible, aferrándose a la idea de no haber destruido su vida por nada. Pero cuanto más intentaba salvar la relación, más se hundía. Y mientras la confianza moría, también nacía la paciencia de quienes lo habían advertido desde el principio. Porque para sus padres, aquello ya no era amor, era una caída anunciada. La ruptura definitiva llegó sin lágrimas, solo cansancio. Ella se fue con la misma facilidad con la que había llegado, llevándose sus cosas y dejando atrás un apartamento lleno de silencios incómodos. Él quedó solo con sus pensamientos y una verdad imposible de ignorar: había perdido una relación estable por alguien que nunca fue leal. Intentó refugiarse en casa de sus padres, creyendo que la familia siempre es un lugar seguro, pero algo había cambiado. Las primeras noches fueron tensas, preguntas indirectas, miradas largas, decepción mal disimulada. No era solo por la infidelidad, era por su soberbia previa, por haber menospreciado consejos, por haber tratado a todos como ignorantes mientras él seguía al destino. Sus padres no gritaban, y eso era peor. El silencio pesaba más que cualquier reproche. Cada conversación terminaba en el mismo punto: decisiones, consecuencias, responsabilidad. Él quería comprensión inmediata, ellos querían reflexión. Y esa diferencia empezó a abrir una grieta peligrosa. Porque por primera vez, no lo veían como un hijo confundido, sino como un adulto que eligió mal y se negó a escuchar. La casa dejó de sentirse hogar. Y esa puerta, la misma que siempre estuvo abierta, comenzó a cerrarse poco a poco, sin que nadie lo dijera en voz alta. Los meses pasaron y su presencia se volvió incómoda, no aportaba, no avanzaba, solo se quejaba del daño que otros le habían hecho, evitando hablar del daño que él mismo había provocado. Sus padres observaron cómo se estancaba, cómo repetía excusas, cómo buscaba lástima en lugar de soluciones. Intentaron ayudarlo, ofrecerle límites, exigirle cambios, pero cada intento terminaba en discusiones defensivas. Él seguía viéndose como víctima absoluta, incapaz de aceptar que había sido advertido. La convivencia se volvió insostenible, pequeñas cosas detonaban conflictos grandes. Su madre empezó a cansarse, su padre a perder la paciencia. No era falta de amor, era agotamiento. Porque amar también implica decir basta. Y una noche, tras una discusión especialmente dura, ocurrió lo impensable: le pidieron que buscara otro lugar. No fue un castigo impulsivo, fue una decisión pensada. Él no lo entendió, se sintió traicionado, abandonado. Pero no quiso escuchar la razón real. Porque aceptar esa razón implicaba admitir que sus elecciones lo habían llevado exactamente hasta ahí. Y la puerta se cerró por primera vez, no con un portazo, sino con firmeza. Al principio creyó que sería temporal, que bastarían unos días para que todo volviera a la normalidad, pero los días se convirtieron en semanas y las llamadas no llegaron. Intentó culpar a todos menos a sí mismo, a su ex infiel, al destino, incluso a mí, como si yo fuera una pieza más en su desgracia. Pero la realidad era más simple y más cruel. Estaba solo porque había ignorado cada advertencia, porque confundió intensidad con amor y terquedad con valentía. Sus padres, desde la distancia, seguían firmes en su decisión, no por rencor, sino por coherencia. Querían que aprendiera lo que nunca quiso escuchar. Él empezó a experimentar algo nuevo, consecuencias reales. No había discursos espirituales que lo salvaran de pagar cuentas, ni almas gemelas que lo rescataran del silencio. Y en esa soledad, comenzó a recordar. Recordó la estabilidad que tuvo conmigo, las conversaciones honestas, la paz que antes le parecía aburrida. Pero ya era tarde. Porque el arrepentimiento siempre llega después de la pérdida. Y mientras intentaba reconstruirse, la imagen pública que tanto cuidó se desmoronaba en privado. Fue entonces cuando escuché de él por última vez, no directamente, sino a través de alguien más. Decían que estaba irreconocible, más humilde, más callado, como si la vida le hubiera bajado el volumen a la fuerza. No sentí alegría ni venganza, solo una calma extraña. Porque el tiempo había hecho su trabajo sin que yo moviera un solo dedo. Comprendí que no perdí nada aquel día, solo me liberé. Él, en cambio, perdió una relación sana, una familia cercana y la imagen que tenía de sí mismo.
Todo por seguir una fantasía que no resistió la realidad. Sus padres, firmes, mantenían la distancia necesaria, no para herirlo, sino para no permitir que repitiera el mismo patrón. Y esa fue la lección más dura: a veces quienes más te aman son los que te cierran la puerta para que aprendas a tocarla con respeto. Mientras tanto, yo seguí adelante, sin mirar atrás, con la certeza de que no todos los finales son tristes. Algunos son simplemente justos. Con el paso del tiempo, su historia dejó de ser un escándalo y se convirtió en un ejemplo silencioso. Nadie lo señalaba ya, pero muchos aprendieron observándolo. Entendieron que no todo lo que brilla es destino, que no toda intensidad es amor y que ignorar a quienes te quieren suele cobrarse caro. Él comenzó a reconstruirse desde abajo, sin aplausos ni promesas mágicas. Sus padres, aunque distantes, nunca dejaron de observarlo, esperando señales reales de cambio, no palabras. Porque las palabras ya no bastaban. Y así, poco a poco, entendió algo que nunca quiso aceptar: perderlo todo fue la única forma de enfrentarse a sí mismo. Pero algunas pérdidas no se recuperan. Algunas puertas, una vez cerradas, solo vuelven a abrirse cuando ya no eres la misma persona que la cerró. Yo, por mi parte, dejé de ser parte de su historia hace mucho tiempo. Mi nombre ya no aparecía en sus recuerdos con rencor, sino con silencio. Y ese silencio era mi victoria. No necesité explicaciones, ni justicia inmediata, ni revancha. El tiempo se encargó de poner cada cosa en su lugar. Aprendí que cuando alguien se va convencido de haber encontrado algo mejor, lo único que queda por hacer es dejarlo ir. Porque si realmente era mejor, no volvería. Y si no lo era, la vida se encargaría de enseñarle la diferencia. Como siempre lo hace. Al final, su mayor caída no fue la infidelidad, ni la ruptura, ni siquiera el rechazo de sus padres. Fue darse cuenta de que todo pudo haberse evitado si hubiera escuchado, si hubiera valorado, si no hubiera confundido ego con amor. Y esa lección, tardía pero inevitable, lo acompañará siempre. Porque hay errores que no destruyen de inmediato, sino que esperan, pacientes, hasta que ya no queda nada que sostener. Y cuando finalmente caes, entiendes que no fue mala suerte, fue una decisión tras otra. Una historia que comenzó con un alma gemela y terminó con una puerta cerrándose desde dentro. Después de tocar fondo, comenzó a reconstruir su rutina con pasos torpes, trabajos temporales, habitaciones prestadas y mañanas silenciosas que no ofrecían consuelo. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido por confundir impulso con certeza. Sus padres seguían firmes, no había llamadas de rescate ni invitaciones espontáneas, solo un mensaje ocasional, breve y correcto, como quien observa desde lejos sin intervenir. Él empezó a entender que el perdón no se exige, se gana, y que las promesas vacías no abren puertas cerradas. La vergüenza se transformó en disciplina forzada y la soledad en un espejo incómodo. Recordaba mis palabras antiguas, aquellas que ignoró por parecerle simples y ahora sonaban como verdades tardías. Cada noche pensaba en el momento exacto en que decidió irse, convencido de que el mundo le debía algo mejor. No había aplausos ahora, solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez, escuchó lo que llevaba años evitando. Intentó disculparse con todos a la vez, pero aprendió rápido que las disculpas sin cambio son solo ruido. Sus padres lo escucharon una vez, sin promesas, sin abrazos, con una condición clara: demostrar con hechos. Aquello no fue un rechazo cruel, fue un límite necesario. Él aceptó trabajos que antes habría despreciado, aprendió a llegar a tiempo, a callar cuando no tenía razón, a asumir errores sin culpar a nadie más. El orgullo, ese que lo empujó a irse conmigo de la forma más fría, se fue desgastando con cada día común. Comprendió que crecer no siempre es avanzar rápido, a veces es quedarse quieto y reparar. La puerta seguía cerrada, pero ya no parecía un castigo, sino una meta distante. Y por primera vez, dejó de hablar de destino y empezó a hablar de responsabilidad. Un día, sin avisar, fue a la casa de sus padres y dejó una carta sencilla, sin dramatismo, sin excusas. No pidió volver, solo agradeció lo que tuvo y reconoció lo que rompió. Se fue sin esperar respuesta.
Esa fue la primera decisión madura que tomó en mucho tiempo. Sus padres la leyeron en silencio, entendiendo que el cambio real no se anuncia, se nota. Pasaron semanas antes de que recibiera un mensaje corto: sigue así. 2 palabras que valían más que cualquier abrazo. Él sonrió, no por alivio, sino por comprensión. A veces el amor verdadero no te salva, te exige. Y esa exigencia duele, pero forma. La puerta seguía cerrada, sí, pero ya no con cerrojo, sino con paciencia. Mientras tanto, yo ya estaba lejos de todo aquello, construyendo una vida sin sobresaltos ni promesas grandilocuentes. No necesitaba saber si él mejoraba o no, porque mi paz no dependía de su redención. Entendí que amar bien también es saber soltar a quien no sabe quedarse. Mi historia avanzaba sin ruido, sin necesidad de demostrar nada. Y eso, curiosamente, era lo que más contrastaba con su pasado: la calma. A veces, las historias más épicas no tienen gritos ni giros exagerados, solo decisiones correctas tomadas a tiempo. Yo tomé la mía cuando lo dejé ir. Él la tomó cuando aceptó perderlo todo para aprender. Con el tiempo, la puerta de sus padres se abrió solo lo suficiente para permitir una conversación tranquila, un café compartido, una mirada sin reproches. No fue un final feliz inmediato, fue un comienzo sobrio y real. Él entendió que no todas las segundas oportunidades se parecen a la primera y que algunas llegan con reglas nuevas. La alma gemela quedó como un recuerdo incómodo, una lección costosa que ya no necesitaba justificar. Y así, 8 meses después de haberlo apostado todo por una ilusión, comprendió que el verdadero amor no promete eternidad, construye estabilidad. La puerta que se cerró fue la que lo obligó a crecer. Y esa, aunque dolió, fue la que finalmente lo salvó. La reconstrucción no fue heroica ni rápida, fue incómoda, silenciosa y llena de pequeños retrocesos que nadie aplaudía. Aprendió a vivir con menos, a medir sus palabras, a no prometer lo que no podía cumplir. Sus padres observaban desde una distancia prudente, sin rescates ni sermones, dejando que el peso de la constancia hablara por él. Cada visita breve era una prueba, cada conversación una oportunidad de no recaer en el mismo personaje de antes. Entendió que la confianza no vuelve por insistencia, vuelve por repetición de actos correctos. El pasado ya no se discutía, no porque se hubiera olvidado, sino porque había sido entendido. Y en ese entendimiento empezó a nacer algo distinto: respeto. La puerta seguía abriéndose solo un poco, lo suficiente para pasar la luz, no para esconderse. Y eso era justo lo que necesitaba. Un día se cruzó conmigo por casualidad, en un lugar común, sin música dramática ni reproches pendientes. Nos saludamos con educación, con esa distancia que solo existe cuando ambos saben que ya no hay nada que resolver. Vi en sus ojos algo que antes no estaba: conciencia. Él me vio tranquila, entera, sin rastro de la herida que creyó haberme causado. No hubo disculpas ni explicaciones, porque ya no hacían falta. El encuentro duró segundos, pero fue suficiente para cerrar definitivamente un ciclo. Al irse, entendió que perderme no fue el castigo, fue la consecuencia. Y yo confirmé que soltar fue mi mayor acierto. 2 caminos distintos, sin rencor, sin nostalgia, solo aprendizaje. Esa noche volvió a pensar en la frase que inició todo, aquella de la alma gemela, y por primera vez le pareció infantil. Comprendió que el amor no llega a salvarte del caos que tú mismo creas. Que no existe destino que justifique pisar a quien te acompañó con lealtad. Sus padres, al verlo sostenerse solo, comenzaron a confiar de nuevo, no en palabras, sino en hábitos. La puerta se abrió un poco más, no como premio, sino como reconocimiento. Él no celebró, porque había aprendido que lo valioso no se festeja, se cuida. Y en ese cuidado, encontró algo más real que cualquier fantasía pasada. Yo seguí adelante sin mirar atrás, porque algunas historias cumplen su propósito cuando terminan. No todas están hechas para durar, algunas existen para enseñar. Mi paz no nació del daño que él recibió, sino de la claridad que gané. Entendí que quien se va convencido de que encontró algo mejor, debe vivir con lo que eligió. No por castigo, sino por coherencia. La vida no necesita vengarse, solo equilibrar.
Y ese equilibrio llegó sin que yo lo pidiera. Cada quien cargó con lo suyo, como debe ser. Al final, la historia no trata de una ex, ni de una infidelidad, ni siquiera de una puerta cerrada. Trata de decisiones y consecuencias, de ilusiones que se caen y verdades que permanecen. 8 meses bastaron para que él entendiera lo que perdió y para que yo confirmara lo que gané. Porque cuando alguien te deja por una fantasía, no te quita nada, se lo quita a sí mismo. Y cuando incluso sus propios padres le cierran la puerta, no es crueldad, es la última lección de amor. Una que llega tarde, duele profundo, pero transforma para siempre.